Página 118. Vecinos distantes, por Alan Reading, 1985. Capítulo 5. La generalmente fiel oposición. Parte primera. Sin una oposición formal, las elecciones no tendrían sentido, y, sin elecciones, el sistema perdería su máscara de legitimidad democrática. Debe haber elecciones para que todo parezca normal, democrático. Si no hay contendientes, el que está en la cima, no puede legitimar su posición. Así pues, la existencia de una oposición permite al sistema monopolizar el centro político, ya que los partidos de derecha sirven para subrayar sus cualidades revolucionarias y los de izquierda para distinguirlo del socialismo. Pues vea, que se le tiene gran pavor a la idea de que, en un país, como México, se implante el socialismo. Por medio de las elecciones, quienes se oponen al gobierno pueden manifestar su disentimiento, al mismo tiempo que, indirectamente, perpetúan el sistema. A lo largo de los años, más por necesidad que por principio, el Estado mexicano se ha salido de su senda para mantener viva la oposición formal. Ha alentado que sus críticos operen por medio de partidos. Les ha proporcionado los fondos que necesitaban para presentar candidatos en las elecciones y ha promovido reformas políticas para asegurarles una voz en el Congreso. ¿Y de dónde sale el dinero para mantener a esos partidos de oposición? Del erario, de los impuestos. Hoy, como prueba de su éxito, 2 partidos de derecha y 4 de izquierda presentan candidatos contra el PRI y sus 2 partidos satélites en las elecciones, al tiempo que innumerables camarillas y facciones sirven de canales para las protestas. El único peligro es que el teatro democrático podría volverse demasiado real. Los problemas económicos, a la larga, podrían generar un grado de oposición electoral que el gobierno no podría tolerar. Tradicionalmente, los partidos de oposición han servido de pequeñas piezas en el mecanismo de supervivencia del sistema mayor. Los gobiernos de los años 20 y 30 pensaban que su legitimidad tenía raíces en la revolución misma, mientras que, en fechas más recientes, la representación popular se ha dado por medio de negociaciones entre los grupos de interés clave del sistema, en lugar de por el proceso electoral. Es más, como el Estado ha pretendido la modernización del país por medio del desarrollo económico, social y cultural en lugar de político, el pragmatismo crudo ha resultado, invariablemente, más fuerte que el principio democrático. Así, pues, se permite la oposición formal, pero solo puede desempeñar el papel que se le ha asignado en el sistema. Como dijera en cierta ocasión Mario Moya Palencia, ex secretario de Gobernación, un voto contra PRI es un voto en favor del sistema. Y Jesús Reyes Heroles, su sucesor, dijo de la oposición, lo que resiste, apoya. El gobierno cuenta con los medios para asegurarse de que ningún partido de la oposición llegue a significar una amenaza para su monopolio del poder. Casi indistintamente, por ejemplo, coopta o compra a los líderes de la oposición que surgen, bien dándoles puestos con influencia en el gobierno, bien neutralizarlos con dinero. Trabaja calladamente sembrando la disensión entre los grupos de oposición para prevenir la formación de coaliciones poderosas. Y redacta sus leyes electorales. El gobierno puede dividir arbitrariamente los distritos electorales para unir barrios de clase media a distritos más pobres donde el PRI tiene asegurada una fuerte mayoría. Solo el PRI está en posición de colocar a representantes en todas las casillas electorales, 50.438 en las elecciones de 1982 y, por ende, tiene cierta ventaja durante el recuento de las boletas de votos. Como los resultados oficiales, por ley, se anuncian una semana después de la votación, el gobierno tiene mucho tiempo para arreglar el resultado o negociar tratos con la oposición. Incluso en las contadas ocasiones en que se reconocen los triunfos de la oposición en las elecciones municipales, el gobierno puede retener la parte de los fondos federales y estatales que corresponden a la localidad con miras a fomentar el disgusto por el nuevo presidente municipal. Los grupos de la oposición que salen de este contexto son más vulnerables a la represión directa. Los movimientos campesinos espontáneos, las organizaciones obreras independientes y los grupos ilegales de militantes deben negociar con el gobierno para poder sobrevivir y los estudiantes que desafiaron al sistema en 1968 pronto llegaron a los límites de esta tolerancia.
y así como el gobierno estuvo dispuesto a matar estudiantes en 1968 y 1971, cuando los grupos guerrilleros de izquierda aparecieron a principios de los años 70, el régimen recurre a la tortura y las desapariciones para eliminarlos. Pero el gobierno piensa también que recurrir a estas tácticas es un torpe reflejo de su capacidad para negociar, debe ser el temor a la represión y al descontento y no la práctica de estos lo que permita las negociaciones. El secretario de Gobernación, con su gran responsabilidad por conservar la estabilidad política del país, está a cargo de manejar el ruedo político donde actúan tanto la oposición como el PRI. Controla la Dirección Federal de Seguridad, organismo sumamente efectivo que hace de todo, desde intervenir teléfonos de funcionarios de alta jerarquía y controlar las actividades de los partidos legales de la oposición, hasta infiltrarse en facciones de extremistas y erradicar a las guerrillas. La secretaria domina a la Comisión Federal Electoral y tras su compleja red de inteligencia en todo el país puede decidir dónde es fuerte la oposición y cuándo se requieren fraudes electorales. También tiene que dar servicio a la oposición, tanto en términos políticos cuanto en económicos. Solo ella puede calibrar el ambiente político del país y diseñar estrategias para aliviar tensiones. Es la mejor colocada o posicionada para determinar si el reconocimiento de un triunfo de la oposición sobre el PRI es el curso de acción que se recomienda seguir. Y cuando el gobierno decide apoyar a un partido de la oposición, como ocurre ocasionalmente, en una disputa contra el gobernador de algún estado, los tratos se negocian en las oficinas de la secretaria. La necesidad que tenía el gobierno de alentar una oposición formal surgió por primera vez en los años 50, cuando el sistema ya no se sentía amenazado por la disensión interna. El último levantamiento de un general revolucionario Saturnino Cedillo en San Luis Potosí, había sido aplastado en 1939, la última elección presidencial que se decidiera por fraude fue en 1940, el último candidato independiente que surgiera de las filas del gobierno y desafiara al candidato oficial lo hizo en 1952 y la verdadera lucha por la presidencia, ya entonces, se lidiaba antes de que el PRI nombrara a su candidato, en lugar de hacerse en las urnas. En 1953, el general Miguel Enríquez Guzmán, obtuvo 19% de los votos. Si no hay oposición, hay que alentarla, pero cuidando que ella sea servil al gobierno en turno. Además, la izquierda estaba sumamente dividida y el sector privado había sido copado por las políticas proempresariales. Conforme el sistema fue volviéndose más autoritario, de manera eficiente, la necesidad de conservar las apariencias democráticas aumentó también. Durante las últimas 3 décadas, el sistema ha ido gastando cada vez más energía en apoyar a la oposición en lugar de suprimirla. Los partidos de oposición existían desde hacía mucho tiempo, incluso el general Porfirio Díaz insistía en tener un contrincante cuando pretendía su reelección, pero ahora era necesario darles más visibilidad, sobre todo en el Congreso. Había que guardar las apariencias, dando oportunidad de que surgiera la oposición, pero todo eso era pura farsa, pura faramalla, una obra de teatro por demás cómica. En consecuencia, en 1963 se cambió la ley para crear diputados de partidos de oposición, que eran elegidos para ocupar un puesto en la Cámara de Diputados por medio de un plan de representación proporcional. Los partidos que obtuvieron un mínimo del 2.5% de los votos para congresistas tenían derecho a un diputado por cada 0.5% de sus votos, hasta un máximo de 20 curules. Fueron 3 los partidos beneficiados: el conservador Partido Acción Nacional o PAN, el progobiernista Partido Popular Socialista, PPS, y a Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, y aunque presentaron candidatos a la mayoría de las elecciones, los acontecimientos de 1968 demostraron que eran canales poco eficaces para manifestar los sentimientos contra el gobierno. Así, pues, se abrieron otras válvulas. En 1970, la edad mínima para votar se bajó de 20 años a 18. En 1973, el gobierno de Echeverría redujo la edad mínima para ser electo senador a 35 a 30 años, y para diputado de 25 a 21 años. Es más, también establece que los partidos de la oposición que captaran el 1.5% de los votos tendrían 5 diputados, y un diputado extra por cada 0.5% adicional de los votos,
hasta un máximo de 25 escaños. No deberían tener nada porque perdieron, pero al hacer eso, el gobierno que domina, se quedarían sin oposición. Pero todavía era enormemente difícil que los partidos nuevos pudieran obtener el registro y por ende, las reformas resultaron poco convincentes y el abstencionismo sigue aumentando. No votan los ignorantes, que suponen que, negándose a votar, las cosas se van a corregir mágicamente. En 1976, como el PPS y el PRD respaldan al candidato del PRI a la presidencia y como el PAN no se puso de acuerdo en cuanto a su candidato, José López Portillo Jolopo, no tuvo rival en las urnas, salvo por la candidatura no registrada de Valentín Campas Salazar, veterano del Partido Comunista Mexicano. Vea, como partidos de la oposición, hicieron alianza con sus rivales, práctica desleal, traidora y corrupta contra sus militantes. Se dijo, aunque nunca se confirmó el rumor, que Jolopo obtuvo cerca de 1 millón de votos. Por tanto, López Portillo optó por otra reforma política más, para inyectarle credibilidad a la democracia del país. Durante muchos meses de negociaciones entre Reyes Heroles, su experimentado secretario de Gobernación, y los partidos políticos, existentes y probables, se trazaron nuevas reglas. Dado que coincidieron con la crisis económica, las negociaciones mismas resultaron útiles toda vez que el gobierno amenazó con negar el reconocimiento oficial a aquellos partidos, principalmente al Partido Comunista, que cayeran en la tentación de alentar el descontento. Pero, de hecho, al régimen le interesaba más fortalecer la izquierda con objeto de contrarrestar el peso de la derecha, que era mucho mayor en el sistema. El resultado, de 1978, fue una nueva ley que aumenta el tamaño de la Cámara de Diputados a 400 escaños, 100 de los cuales serían llenados por la oposición, siguiendo un complicado plan de representación proporcional y elecciones paralelas. Es más, todos los grupos políticos podían solicitar su registro permanente o condicional como partidos o su reconocimiento como asociaciones políticas. Los partidos que pretende el registro permanente tenían que demostrar que, cuando menos, contaban con 65.000 miembros distribuidos entre la mitad de los estados o distritos electorales del país, y presentar ante la Comisión Electoral una lista de sus partidarios, legalizada ante notario. Quienes optaran por el registro condicional, solo tenían que demostrar que habían tenido actividades políticas durante 4 años y con un nombre reconocido, pero deberían obtener, cuando menos, un 13% de los votos en elecciones nacionales para obtener su calidad de permanente. El registro se perdería en caso de que un partido obtuviera menos del 1.5% en 3 elecciones sucesivas. Al tenor de la ley, todos los partidos registrados tenían derecho a tiempo gratuito y por igual espacio en la radio y la televisión para efectuar transmisiones políticas regulares, y la Comisión Electoral ofrecería equipo y asesoría a quienes no contaran con recursos propios. Claro, el gobierno destinó recursos para esos políticos, y el recurso, fue un egreso del erario. Fíjese nomás en qué se gastaba el dinero público. El Estado proporciona a los partidos políticos los recursos necesarios para las campañas electorales, para publicar e imprimir un periódico y para cubrir los costos postales y telegráficos. En forma gratuita, la propia Cámara de Diputados ofrece espacios para oficinas a cada partido representado. Así, los partidos nuevos tenían asegurada una cierta seguridad económica. Y no fueron pocos los izquierdistas jóvenes que encontraron que el sueldo de un diputado daba a la democracia un atractivo más. El negocio de la política era tan rentable, porque sin hacer gran cosa, se recibía un salario jugoso. No es raro, si analizamos los obstáculos involucrados, que ningún grupo pretendiera el registro permanente. Pero antes de las elecciones de 1979 para la Cámara de Diputados, a mitad del sexenio, se otorga el registro condicional al Partido Comunista Mexicano, PCM, al Partido Socialista de los Trabajadores, PST, y al Conver Partido Democrático Mexicano, PDM, pues los tres obtuvieron más del 15% mínimo de la votación. Por primera vez en muchos años, la tasa de abstencionismo disminuyó. Cuando se conocieron los resultados, la composición de la nueva Cámara era, PRI 296 escaños, PAN 43, PCM 18, PARM 12, PPS 11,
PDM10 y PST10. Es decir, en la elección directa, el PRI solo perdió en 4 de los 300 distritos electorales. No sería bien visto que se llevara el carro completo. Vea nada más la enorme lista de mamadores del erario, partidos satélites, una división tremenda en la famosa chiquillada, en donde a todos, de la piñata del erario, les tocaría una buena cantidad de dulces. La mayoría dictatorial del PRI no se vio afectada, pero la mayor presencia de la oposición avivó los debates en el Congreso e incluso hizo que grupos externos asistieron temporalmente a las sesiones de la Cámara como si se disfrutara de una independencia real. Antes de las elecciones de 1982, una nueva camada de movimientos políticos, la mayor parte de ellos minúsculas facciones izquierdistas sin muchos partidarios, solicitaron el registro condicional, pero solo se reconoció a dos: el trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y el centrista Partido Socialdemócrata, PSD. Un tercero, el Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, al parecer, merecía su registro, pero se castigó a su líder, Heberto Castillo, por haber declarado anteriormente que la reforma política era insignificante. ¿Cómo se atrevía ese insolente al criticar a su amo, a su gobierno? Así pues, para las elecciones presidenciales y de senadores y diputados participaron 9 partidos, los compadres de viaje del PRI, PPS y el PARM siguieron la tradición apoyando al candidato oficial, Miguel de la Madrid. Pero los otros 6 partidos lanzaron a sus propios candidatos. Todos ellos presentaron candidatos para los escaños en el Congreso, al tiempo que el gobierno inició una enorme campaña publicitaria pidiendo a la gente que votara. Se puede decir que fue el espectáculo democrático más grande de la historia del país. Como el resultado de la elección presidencial se conocía antes de empezar la campaña, el número sin precedente de candidatos de oposición no pudo despertar grandes emociones. Según una encuesta, 95% de los electores ya sabía que ganaría el PRI, sin importar su voto. No importa si votas contra el PRI, él sabe cómo contar los votos. La indiferencia del electorado ante el proceso se vio en que la mayoría ignoraba los nombres o las posiciones políticas de los candidatos de la oposición. Como era de esperar, la campaña de Miguel de la Madrid ensombreció a todas las demás por su magnitud, publicidad y costo, cubría metódicamente todo el país, y habiéndose ocultado, artificialmente, la peor parte de la creciente crisis económica hasta pasadas las elecciones, la oposición le tenía casi sin cuidado. Según cálculos confiables, el gobierno proporcionó cerca de 100 millones de dólares para gastos de la campaña del PRI, y de la Madrid, con su discurso de renovación moral, se apoderó de todo el escenario. Decía Miguel de la Madrid: la libertad individual para pensar y hacer es cuestión de cada quien. No corresponde al Estado tutelar la moralidad personal que la inspira. Pero el Estado tiene la obligación ineludible de prevenir y sancionar la inmoralidad social, la corrupción. Ella afecta los derechos de otros, de la sociedad, de los intereses nacionales. Y en el México de nuestros días, nuestro pueblo exige con urgencia una renovación moral de la sociedad que ataque de raíz los daños de la corrupción en el bienestar de su convivencia social. En términos ideológicos, las alternativas más claras las ofrecían los candidatos del conservador PAN y el Partido Socialista Unificado de México, PSUM, coalición de grupos de izquierda creada en torno al antiguo Partido Comunista. Con el argumento de que se habían traicionado los ideales de la Revolución de 1910, el PAN postuló a Pablo Emilio Madero, conocido empresario y, sobre todo, sobrino de Francisco Indalecio Madero, cuya rebelión había marcado el principio de la revolución hacía más de 7 décadas. El PSUM colegió a Arnoldo Martínez Verdugo, líder del Partido Comunista que había llevado al PCM a tener una visión más eurocomunista del mundo. No obstante, el candidato de la oposición que despertó más interés fue Rosario Ibarra de Piedra, del PRI. Ama de casa regiomontana, de clase media, apolítica hasta que su hijo fue desaparecido por la policía en 1975, la señora Ibarra adquirió fama al organizar el Comité Nacional para la Defensa de Presos Políticos, Fugitivos, Exiliados y Desaparecidos. Expresiva y carismática sin ser personalmente trotskista, le dio vida a la campaña del PRT. No obstante,
la transparencia de la democracia mexicana se desvaneció después de cerrada las urnas el 4 de julio de 1982. Mucho antes de que se dieran a conocer resultados detallados, el secretario de Gobernación anunció que de la Madrid había ganado con un número de votos sin precedente y con una participación sin igual, dos objetivos que, por cierto, se había fijado él mismo. Pero pasaron varias semanas antes de que se conocieran los resultados completos. De un electorado registrado de 31.5 millones, 69% había acudido a las urnas. En la carrera presidencial, 70.9% de los votos habían sido para de la Madrid, 15.7% para Madero, 4.5% para Martínez Verdugo y los restantes para los demás candidatos. El PRI había ganado también las 64 curules del Senado y solo había perdido uno de los 300 escaños abiertos a elección directa en la Cámara de Diputados. Combinando las elecciones para los 100 escaños de la oposición, la nueva composición de la Cámara Cara, PRI 299 escaños, PAN 51, PSUM 17, PDM 12, PST 11 y PPS 10. Empero, los resultados detallados sugieren francamente que se habían arreglado los votos. El PRD y el PARM salieron mal librados y perdieron su registro. Y la señora Rosario Ibarra ganó un mísero 1.7% de la votación como candidato del PRT a la presidencia, aunque al partido mismo solo se le atribuyó un 1.3% en las elecciones de senadores y diputados. Así, pues, el PRT conservó su registro, pero quedó excluido de la Cámara, donde el acalorado estilo de la señora Rosario Ibarra podría haber sido causa de alarma para el gobierno. Incluso más sospechoso resultó el drástico contraste entre la cantidad de papeletas anuladas para las diferentes elecciones. En el caso de la presidencia se anuló un 4.47%, la extraordinaria cifra de 1 millón de los 23.5 millones de votos emitidos, en el del Senado 7.94%, en el de las directas para la Cámara un mero 0.04%, y en el de la carrera plurinominal un 4.9%. Es más, el número de votos emitidos para cada elección variaba inexplicablemente, ya que hubo 1.7 millones de personas más que votan para senadores que para diputados, pese a que todas las papeletas se marcaban al mismo tiempo. La impresión general que produjeron las elecciones de 1982 fue que el gobierno había ajustado, sí, había manipulado los resultados adaptándolos a sus necesidades políticas. Una vez terminado el proceso electoral, al tiempo que el PRI perdió inmediatamente importancia dentro del sistema, los partidos de oposición encontraron que su foro de expresión quedaba también reducido, en gran medida, al surrealismo de los debates en las cámaras. Incluso en medio de la peor crisis económica del país que se recuerde, ningún partido de oposición supo utilizar, efectivamente, el descontento popular. El PSUM continuó aislado de sus bases naturales, los campesinos y obreros. Incluso el PAN no pudo traducir sus 3.7 millones de votos principalmente de la clase media en una voz política fuerte. En cambio, los partidos de oposición optaron por seguir mirando hacia adentro, hacia el centro del poder, con intención de lograr el reconocimiento y el respeto del sistema, en lugar de organizar a las clases populares de la sociedad. Antes de las elecciones de diputados de 1985, 11 grupos políticos nuevos pidieron el registro condicional de su partido, ansiosos de participar en el juego, o sea, recibir dinero del erario, para vivir de él. Saben que no tienen oportunidad de ganar, pero sí reciben financiamiento, del cual se benefician los líderes del partido, y todos sus esbirros. El gobierno volvió a darle su condición jurídica al PARM con objeto de conservar su mayoría en la Comisión Federal Electoral, y el PMT fue reconocido finalmente, pero los demás grupos meramente reflejaban la fragmentación de opiniones de las personas politizadas. El gobierno no estaba totalmente confiado ante esta pasividad. A veces, ganar sin oposición, anuncia un desastre. Y ganar con trampas, a largo plazo, representa el peligro de perderlo todo. La reforma política de 1978 había creado un sentido de libertad mucho mayor en la sociedad, evidente en una prensa más abierta y en la nueva tolerancia oficial ante huelgas, manifestaciones y disensión oral. Pero en momentos de penuria económica,
los partidos de oposición no pudieron canalizar la ira y la frustración inevitables. Lo más preocupante era que la reforma política dio por resultado un fortalecimiento de la derecha, no de la izquierda, y alteró la asimetría tradicional de los extremos que mantenía al PRI en el centro. El creciente apoyo por el PAN en las elecciones locales, votos que seguían siendo más contra el PRI que a favor del PAN, reflejaba el creciente conservadurismo del país en general. No era la primera vez que México parecía cambiar a mayor velocidad que su democracia formal. Página 125.